como no hay juego esta semana tampoco, Yes. voy a usar la campana para... Tú sabes que podemos hacer como que eso, así, natural, que surja ahora natural y que sea una costumbre. Usar la campana como para arrancar el programa. Ok. ¿Verdad? Ok, pues vamos. No se lo diga a nadie. A nadie. Vamos a ponernos serios ahora, como que estamos, como que no sabemos que no están grabando. Y de un momento a otro yo voy a agarrar la campana y voy a sonar. Ok. Señores, bienvenidos. Esto Jorge y el Sofá número 13. Ya no podemos decirle que no tenemos nombre, ya ese es el nombre. Jorge y el Sofá. Aquí, si usted llegó ahora, va a encontrar temas de triatlón, de running, endurance en general, de salud, ¿verdad? Y de la vida, conmigo, Jorge Chalhú, y con el coach, el couch, el sofá. Bien, hoy tenemos cosas interesantes. Los otros episodios nunca hemos hablado de nada interesante, hoy sí. Eso es algo que me corregían mucho. Entonces hoy sí, los otros no. Bueno, pero hoy también les tenemos cosas interesantes. Vamos a hablar de algunas carreras que vienen por ahí. Vamos a hablar de una aplicación nueva de Garmin o un feature nuevo en Garmin Connect para los usuarios de Garmin. Hablar sobre la importancia el coach nos va a hablar de la importancia de los días, de los easy days en el entrenamiento y los hard days, los días duros de entrenamiento. Y por qué la gente, que me preguntaron, Jorge, ¿por qué la gente corre para atrás? Entonces, ¿por qué el retro running le llaman, o reverse running? ¿Por qué la gente lo hace y qué beneficios tiene o trae? Yo estoy en el live en el Instagram para poder ver cualquier pregunta que tengan, así que las pueden hacer por ahí. Y yo creo que podemos incluir también hoy, que eso no lo voy a anotar aquí, vamos a incluir también en el guión de hoy, si donar sangre, que lo hicieron en el grupo de esquina del sofá la pregunta, si donar sangre afecta tu entrenamiento o no. Entonces, empezando con lo que tenemos, estamos, me corregiste, a 13 semanas 13. de Berlín. Entonces, estamos a 13 semanas del maratón de Berlín, tiempo más que suficiente para ponerse... No, sí. Bueno, hay que hablar con Santo Domingo Corre a ver si queda cupo. Porque Si queda cupo para irse. Esas son las limitaciones de esas carreras grandes. Santo Domingo Corre Tours tiene cupos o tuvo cupos para Berlín. No sabemos si tienen todavía. Berlín, me Nueva informaron, York. sí, Chicago, el que esté interesado, mucha gente tiende a salir en esa lotería, y Nueva York definitivamente. Para los últimos dos hay un poquito más de tiempo. Berlín debe ser alguien que esté entrenando activamente, que por lo menos debería estar en 30 kilómetros a la semana. Okay. Pero sí, yo creo que también en el post, si no han logrado entrar, yo hice una publicación, creo que fue ayer al mediodía, y escribieron algunas personas que habían cruzado por ahí. Hubo gente que simplemente estuvo de turista, que cruzó por Brandenburg Gate, y habló muy bien de las cosas que le llamaron la atención de la ciudad como tal de Berlín. Y alguna gente lucecita dio tip de día antes como participante de esa carrera. El que quiera entrar a ver por ahí, si va para ese evento, creo que están interesantes los dos comentarios. Uno de un punto de vista de turista, que es una gran ciudad. Que es importante porque, o sea, de las cosas que uno tiene que aprovechar cuando va a esa ciudad es que mucha gente que va a correr medio maratón o maratón no se queda semanas. Hay quienes sí tienen la oportunidad, pero hay quienes van, duran 3 días. Entonces, si puede aprovechar al máximo esos 3, 4 días, pues sacarle provecho. Yo estoy de acuerdo con esos comentarios que pusieron ahí en términos de la resiliencia de la ciudad y lo que es como... Yo no había tenido la oportunidad de andar mucho por esa zona. Yo fui en el 2012. Y súper bien, una buena ruta, menos plana de lo que la gente generalmente entiende. No tiene muchísima elevación, pero no es tan plana como Chicago. Y ahí estamos. Creo que mucha gente entusiasmada con Berlín, y ahora con el Tour de Santo Domingo Corre, creo que se va a hacer un poquito más fácil uno irse a dar ese viaje. El año pasado fueron una buena cantidad de personas a
a Berlín Dominicano. ¿Cuánto tiempo tiene Santo Domingo Corre con ese? Creo que el año pasado Fue el fue primero. limitado y ya este es el primero en que se está mercadeando abiertamente, Abiertamente. o sea, fuertemente. Que es importante porque estaba esa limitante de mucha gente que tenía que hacerlo por una agencia de viaje en otro país para poder hacer el maratón de Berlín. Recordar que es uno de los majors, ¿no? Sí. Sí. Si usted está en esto, profe. No es que yo no es que yo no supiera, ¿eh? También tenemos, ahora yo no sé, pero dice aquí que son 15 semanas para Pico Express. Yo me atrevería a sumarle 2 semanas más, viendo lo que me pasó con Berlín. ¿Y quién es que va por Pico Express? Pablo. No sabemos, supuestamente. Hay que saber si el rompetor va para el Pico Express. Ahí tenemos una pregunta que vamos a ver si la contestamos al final, un poquito más adelante, que es de Omar Ceballos sobre tenis. Pico Express, ¿cómo se entrena para un evento como ese? Entrenando mucho. Y yo diría que quizás incorporar pesas. Ok, una pregunta que me la hacía una amiga. Hay un tema en la cabeza de la mayoría de los corredores que necesariamente, para prepararse para una carrera como esa, necesariamente hay que ir constantemente a hacer corridas en terrenos parecidos. Yo le decía, mira, si tú no tienes la facilidad de hacerlo, quizás es lo ideal, pero si tú no tienes la facilidad de hacerlo todas las semanas o 2 veces al mes, bueno, pues yo considero que hay una preparación de pesas que te trabaja músculos que son de una forma u otra los que tú vas a utilizar en un evento como ese. Yo tengo pendiente lo hablamos ahorita fuera de cámara, el reto de uno tomarse el tiempo de preparar contenido, Sí. escrito o de alguna otra forma. Y pendiente con Vivian de la preparación, uno de los principios de programación es la especificidad. O sea, como un principio donde no hay de qué es mejor o no. O sea, que sea específico para el evento, para las demandas del evento. Entonces eso se toma en consideración. Pero tú das en la individualización. Exacto. No es lo mismo vivir en un estado o en un lugar en Estados Unidos o, por ejemplo, digamos que hay una persona que viva en Constanza, en Jarabacoa, que se le haga mucho más fácil ir a Trillo. Aquí la conversación, inclusive la tenía con Oscar ayer, que va para un maratón con elevación, el uno desplazarse al Higüero, que quizás es lo que mucha gente tiene mucho más fácil de manera local para hacer esa ruta en elevación y en Trillo, no es lo más costo efectivo. Entonces ahí viene la conversación. ¿Qué tanta más adaptación una persona va a conseguir yendo al lugar del Trillo versus optimizarlo en términos de tiempo con otros tipos de entrenamientos y modalidades que quizás no son uno a uno, pero que por poderlos repetir de una manera más fácil, de manera cotidiana y coloquial, sin que eso te intervenga en tu estructura de vida diaria, sin fricción, se te hace más fácil repetirlo por múltiples semanas. Exacto. Entonces, depende de la persona, depende que tan enfocado de manera competitiva, que tanto acceso a Trillo haya, pero definitivamente lo mejor y lo ideal sería la parte más específica, es hasta hacerlo en la misma ruta. No todo el mundo tiene esa ventaja. Ahora, de ahí hay unas diferentes gamas de intervenciones que pudieran combinar pesas, que pudieran combinar, por ejemplo, a mí me encanta exponerme a muchos métodos. Yo fui a un seminario de CrossFit Endurance y de las cosas que yo, en términos de trillo y ultra, que más me llamó la atención de ese dominio de CrossFit, que inclusive lo que aboga es por menos volumen del tradicional. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, pero sí me gustaron algunos conceptos que ellos decían, mira, si tú no tienes el tiempo, suena interesante o es interesante la conversación de tú irte y tener una estructura de estar parado mucho tiempo. Interesantísimo ese concepto de ellos. O sea, quizás no te haga una corrida de 5 horas, divídela. Si una gente, por ejemplo, va para un ultra o va para un evento de larga duración como lo es el Pico, corre 2 horas en la mañana, trata de diseñar tu día de la manera que puedas estar parada
o parado la mayor cantidad de tiempo posible en tu trabajo, sea un standing desk, sea simplemente pararte y estructurar, vas a ir caminando. ¿Qué cosa más cansa que ir de shopping a un mall, que ir a tipo un Disney, un parque o similar? Al final del día uno termina bastante golpeado. Entonces, una corrida, perdón, de 2 horas dura mucho tiempo parado y después media hora, 1 hora en lugar de hacer un bloque completo de 3 horas y 4 horas. O sea que hay muchos hackeos que uno pudiera conseguir. Igual como ir a correr y después hacer fortalecimiento, hacer mucho excéntrico lento, donde tú o bajar y tratar de controlar el peso abajo. O sea, ¿por qué? Porque una contracción parecida a la que uno tiene es utilizar, mucha gente que ha entrenado con nosotros ha utilizado los steps como una forma de no irse a... Entonces es 1 a 1, no necesariamente, pero uno pudiera hacer 30 minutos, 30 minutos y 30 minutos. Corre, steps, corre, y es mucho trabajo en términos del equivalente a lo que pudiera ser escalando, subiendo. Porque en ese Pico Express y en muchas de las subidas de trillo, quizás tú no tienes o sea, no hace sentido correr por la demanda adicional que hay por el gradiente. Entonces tú tienes que caminar rápido. Es el equivalente a quizás tú ir subiendo los escalones. Steps en el gimnasio. Y perdón por interrumpirte ahí. No importa. Yo que te iba a interrumpir a ti. Escribe Juan Mañón que quiere ir al pico, pero está totalmente fuera de forma. Yo creo que esos hackeos los comentarios que te acabas de hacer le responden un poquito a la pregunta, Juan. Si no es al Pico Express, si es al Pico en general. Exacto, hay que ver, Juan, si nos puede aclarar si es pico general o es pico express, porque me parece que pico express es clasificatorio, es con tiempo para clasificar. Correcto, para optar para Hacer participar. Exacto. Los 100. Igual tú puedes escribir @asertiva_rd, es la cuenta de Taisi de Asertiva, que también te pueden dar la información. Es pico general. Bueno, eso es una opción. Yo tengo un amigo ya así informalmente que entrena, que va mucho al pico, lo disfruta mucho. Y una cosa que él hacía bastante era hacer steps en el mirador, por ejemplo. Escalera mucho y corridas, pero no corridas de velocidad, corridas aeróbicas, porque eso el pico es, o sea, no es a correr que vas. Y ese trabajo que tú comentaste en el gimnasio también, de caminadora, steps, caminadora. Yo creo que el pico para una persona que, o sea, obviamente necesita un fitness para no sufrir mucho en el camino. Hay mucha elevación, pero debería ser un nivel de intensidad que para una persona que no esté en una condición de una persona, por ejemplo, que vaya a subir o bajar en un X cantidad de horas como un Pico Express, uno se pasa mucha cantidad del tiempo simplemente caminando. Sí. Entonces, probablemente inclusive adecuarse a eso, a estar parado, a empezar a progresar, empezar a caminar media hora, empezar a caminar 45 minutos, empezar a caminar 1 hora. Entonces, el acumulado de día tras día sería lo que le estaría dando la adaptación, pero definitivamente puede utilizar los escalones, puede utilizar los steps en el gimnasio y fortalecimiento en general. O sea, si hay alguien que está buscando un condicionamiento general más que las locuras que hacen nuestros amigos los trilleros. Sí. Mira, aprovechando ya que estamos contestando preguntas, vamos a contestar la de Omar Ceballos, que él dice, aunque no tiene que ver directamente con pico, pero para que también nos movamos a otras carreras que vienen por ahí. Dice Omar Ceballos, que hablamos la semana pasada de algo relacionado a los tenis, pero él habla de sí, que consideramos que si invertir en tenis caros, pone entre comillas, vale la pena o es mental. Yo no creo, personalmente no creo que sea algo mental, pero lo de los tenis caros o no, para algo de velocidad no tiene absolutamente nada que ver si tú te refieres a eso. Sí, yo de las primeras cosas que le recomiendo a quien sea que me habla, que me escribe, que quiere empezar a correr, es hacerse una prueba de pisada y determinar el calzado ideal, porque al final esa es la herramienta principal que uno utiliza para correr, y buscar orientación de un entrenador, en el orden que usted quiera. Pero esas son de las primeras cosas. O sea, sí es importante el tema del calzado. Hay muchas opciones que no son un costo tan elevado.
Y te voy a decir algo, como 70, 80, $90, que uno usualmente o en otro estilo de vida lo gastaba en cualquier otra cosa, gastarlo en unos tenis, que es una herramienta que te va a durar meses según el uso que tú le des, y es de las principales herramientas que tú vas a utilizar para Yo no correr. sé Yo por creo que es dónde, o sea, importante. por dónde viene la pregunta, si nos Exacto. quiere brindar un poquito más de contexto de por qué hace esa pregunta y qué le preocupa de esa parte de los zapatos caros o no. Y caro es un término relativo, Exacto. es bueno acotar esa parte. Yo pudiera aportar en la conversación, siento que no necesariamente porque un tenis sea más caro, sea el que más le convenga a un individuo. Y no porque el tenis sea más caro, te vas necesariamente a hacer más rápido. O sea, yo creo que si por ahí es que anda, y él ve quizás personas que en su opinión están gastando más de la cuenta o de más de lo que él gastaría o más de lo que él dispone para un par de zapatos, cada cabeza es un mundo. Exacto. Hay mucha gente que definitivamente siente que hay gente que son fanáticos de los zapatos, tienen varios pares y lo van rotando. Eso es una conversación que quizás te alarga. Se habla mucho de la conversación de tener varios pares para irlos rotando para que pueda volver a tener esa propiedad de absorción de impacto el zapato en menos de 24 horas. Se hablan que no es el nivel óptimo. Yo esa práctica no la llevo y no he tenido muchas lesiones a lo largo de mi historial de corredor. O sea que lo importante es encontrar algo que le funcione a cada quien. En términos de costo, a veces los zapatos de una misma marca y un mismo modelo más reciente están más caros que ese mismo zapato, ese mismo modelo, pero unos cuantos modelos anteriores. Entonces, hay muchas formas de cómo uno Bueno, busca. personalmente te voy a decir algo. Yo el otro día tuve un tema con los tenis. Todavía Cata no tenía disponibles los tenis que yo necesito. Y yo tomé la práctica desde hace un tiempo de poder tomar tenemos que Sí, cuadrar allí. tranquilo. Sigue hablando. Tomé la práctica desde hace un tiempo de poder, pues, tener un tenis para entrenar y uno para correr, para competir. Entonces, yo tomé esa práctica desde hace un tiempo, tener un tenis para entrenar y uno para competir, y a mí me ha servido. ¿Qué me pasó? Cata no tenía todavía el tenis disponible que yo necesitaba. Entré a la página de Oca, que es el tenis que estoy utilizando ahora, y busqué. ¿Sabes lo primero que yo hice? Fui a Sale. Vamos a ver lo que está, y precisamente uno de los tenis que ella me había recomendado, pues estaba en oferta, yo aproveché y lo compré en ese momento. Entonces, la especificidad, la individualidad de cada persona. Yo te lo dije la semana pasada, que en tema de endurance uno siempre cae, o sea, siempre cae, no nada más con el tema del entrenamiento, pero siempre cae en el tema de la individualidad de la gente. Eso, o sea, vas a tener que Yo ver. creo que hay muchas cosas en la vida, o sea, en los carros se da un ejemplo de que lo uso de manera coloquial, porque creo que en el caso de por lo menos, hay gente que tiene carros más caros y hay otros carros que son más baratos, los dos cumplen la misma función, eso es muy individual también, es un tema de presupuesto disponible, es un tema de cuáles son los gustos de cada quien, hay gente que no invierte esa cantidad Exacto. en vehículos, hay gente que sí, o sea, cada quien. Y como los celulares. Como muchísimas otras cosas. O sea, creo que los zapatos caen en ese mismo rango. Entonces, esperamos haber contestado tu pregunta. Se fue Omar. O haber contestado tu pregunta. Por lo menos esperamos no haberte dejado más confundido. Entonces, Raúl, también faltan 20 semanas para el maratón. Sí, no, ya yo hice mi matemática. Yo lo voy a hacer de esa ¿Para forma. cuál? Para el maratón de Nueva York. El New York City Marathon. Yo entiendo que todavía, y faltan 22 entonces para el primer Santiago de América. Yo lo voy a validar Tranquilo. como tú lo confirmaste el otro día. No, pero yo te busco Nueva York aquí rápido. Entonces, precisamente para esa carrera, ¿qué tú le recomiendas a los atletas? Yo sé que para Nueva York sí tú has tenido varias personas.
Sí, que y han hecho nosotros Nueva York, y creo que yo Tú lo tenemos... corriste también. Sí, creo que tenemos conversación específica en los canales. Si no lo encuentran fácil, no pueden escribir, pero ahí yo creo que Nueva York tiene una conversación de la salida, que es una salida un poco Eso yo he escuchado diferente, mucho. especialmente para personas que quizás no están tan familiarizadas con la ciudad. Quizás especialmente para personas que van a hacer esa carrera, un maratón por primera vez, escogiendo esa carrera, que le agrega un componente adicional, una variable adicional en términos de ejecución de la carrera misma. O sea, están ahí, un tema de cómo uno planifica el desayuno, que definitivamente tiene elevación, que la gente que tiene tiempo, que vaya y haga la ruta dentro del parque el día antes, o sea, porque ya uno sabe a lo que uno va. Entonces, que como todo maratón es un tema de paciencia y tener una buena estrategia de pasos. O sea, si tiene miedo con la elevación y le han hablado de que es una cosa del otro mundo, dése un rejuego de que... Y aplíquelo quizás en la parte de la carrera. Cómo empezamos de nuevo con la especificidad Sí. de es lo más divertido en el ambiente local hacer la ruta de 21 del Lowen y seguir para el Botánico y coger su loma. No es lo más divertido, pero te estás Sí. preparando para. Es lo más divertido hacer 2 o 3 vueltas del Botánico. No es lo más divertido, pero te estás preparando para. Entonces, llevar esa parte de ocuparse en lugar de preocuparse, yo creo que es una parte fundamental de lo que nosotros aportamos con la conversación con nuestros atletas. Las lomas o sea, no le vamos a poder pasar una planadora a la ruta, lamentablemente. Lo último que no lo pensé y lo veo ahora, y cuando lo veo, creo que las personas, y creo que Erika habló de eso, la herramienta de Stride como un componente esa es una versión anterior que existe, que es como la de pecho. Okay. Pero el tener un potenciómetro que te permita controlar esfuerzo, sabiendo a qué potencia tú corriste en el entrenamiento y independientemente de la ruta, controlar la potencia en las elevaciones, en la subida, en los puentes, eso pudiera ser una buena herramienta. Creo que quienes lo han utilizado y le ha funcionado el dispositivo a lo largo de la carrera hablan bien de esa herramienta. Y nada, con una carrera también para disfrutarla. Quién sabe si escoger una carrera que no sea con un enfoque de tiempo para no tener esa preocupación, porque de verdad es una ruta difícil, una ruta demandante y finaliza en algo que parece el Botánico. Y además, te voy a decir algo, o sea, si hay personas que van a hacer ese como su primer maratón, al final el tema es eso, o sea, disfrutarla dentro del sufrimiento, aprender a disfrutarla por la ruta, por la energía que brinda la gente durante la ruta completa, porque es una ciudad, ese maratón tiene cuántos años, el único maratón más viejo que es en Estados Unidos es el de Boston. Pero yo creo que como 70 y pico. Y es una ciudad que recibe el maratón como una fiesta. Entonces aprender a disfrutar eso y olvidarse del tema de tiempo para otro evento. Mira, que para que no se nos vaya a pasar, dice Omar que la pregunta la hacía más como principiante porque le resultaba overwhelming elegir, pero que intentará hacer el rejuego de presupuesto y ver los reviews. Omar, si no te has hecho nunca antes la prueba de pesada, trata de hacerla y asesórate. O sea, yo creo que la prueba de pesada debe ser menos, no sé, de 20, 25 dólares en la mayoría de los Que sitios. le diga a Carta que tú lo mandaste, que se la haga gratis allá. Que lo mandó Jorge. Omar, mándame un DM a mi correo, a mi cuenta en Instagram, mándame un DM que vamos a resolverte esa prueba de pisada en Go Run. Ya, resuelto. New York tiene Ay. 48 años. New York tiene 48 años. Mira, yo pensaba que era más viejo. 70. 78. 1970. Desde 1970. Pues yo pensaba que era más viejo porque hay una historia muy interesante entre cuando salió el maratón de Nueva York, yo no sé si tú lo has visto eso, yo te lo voy a compartir, y el ideólogo detrás de New York Road Runners. Fred Lee Bob. Y la especie de rivalidad que hubo entre Boston y Boston Nueva sí más York viejo. y después Chicago cuando 1897. entró. Bueno, tenemos
otras cositas, profe. Esos comentarios que tú haces sí, tenemos más cosas. Esos comentarios que tú haces para Nueva York y del tema de hacer la ruta hispaniola y a botánico, yo creo que eso también se puede aplicar para la gente que pudiera estar haciendo el maratón de Primer Santiago de América. No. Sí. Porque igual Santiago es una ruta. Habría que ver la elevación acumulada. No sé, yo creo que sí, yo creo que tengo acceso a algunos archivos de por ahí y podemos comparar eso. Pero aquí más que nada, o sea, si tú me preguntas de un maratón local, para mí sería tener súper afinado la estrategia de hidratación y de calorías. Hidratación por sobre todo. Que inclusive quién sabe si esa conversación entonces tiene que ser independiente de la caloría, porque quizás tú necesitas más líquido que calorías. No sé si me explico. Sí. O sea, que no te va a bastar quizá con un Gatorade, quizá lo tiene que hacer diluido, quizá tiene que hacer una mezcla interesante. Quizá en una carrera con frío que uno necesita tanto líquido, tú pudieras tener una dosis un poquito más concentrada de hidratante, porque necesitas menos líquido, tú puedes concentrarlo un poquito más en términos de calorías, porque en una hora nada más va a necesitar una botella. Pero en el calor probablemente necesite 2 o 3, dependiendo del tamaño, dependiendo de la rapidez. Eso que tú dices es interesantísimo y es importante. O sea, hacer la diferencia, que quizá la mayoría o muchos la hacen, pero no todo el mundo hace esa diferencia entre el líquido y la caloría con la bebida y las calorías con la bebida isotónica. O sea, el tema de ingerir la caloría con la bebida isotónica, hacer esa diferencia es importantísimo porque, mira, a mí me pasó en Mississauga yo me paré 2 veces al baño, no vamos a entrar en detalle, pero me paré 2 veces sí, fueron 2 veces al baño, que no me había pasado en un medio maratón, y mi estrategia de carrera de hidratación fue prácticamente la misma que en otros eventos de tomar agua cada vez en cada estación y tomar agua y Gatorade, agua y Gatorade. O sea, hacerlo así, pero yo no lo vi tanto por el tema, el Gatorade no lo vi tanto por el tema de las calorías, sino igual por hidratación. No sé si tú me entiendes lo que quiero decir. Sí, yo lo que digo es Como que uno no lo separa, uno piensa en calorías y nada más piensa en el gel. Entonces, yo creo que hay mucho detrás de que poca gente le da mucha importancia a un plan punto. Mucho más aún entonces de si tú tienes independencia entre hidratación y caloría o cómo tú o sea, primero hay que pensar en un plan general y dependiendo de la cantidad de demanda de hidratación, hay gente que quizás necesita irse un poquito más ligero en términos de calorías totales en su preparación de hidratación, porque tiene que ingerir mucho líquido, porque suda mucho. Eso, Habría que ver eso. Sí, poca gente, no mucha La gente no le pone asunto a eso. Mira, Raúl, antes de entrar en el tema de True Up, vamos a contestar entonces la pregunta. Tú lo contestaste en el grupo de WhatsApp de la esquina. Antes de brincar, sí. Tú estabas queriendo comparar las 2 rutas para que tú... La Santiago y Nueva York. Nueva York tiene 559 metros de elevation gain total. Perdón, neto. Déjame defenderme antes de eso. Comparar no. Yo dije que esos aportes que tú hiciste, esos comentarios que tú hiciste sobre las corridas del Hispaniola, del Botánico, ¿por qué tú no has oído el número? Aportan al entrenamiento de Santiago, ¿no? Defendiéndome primero, dale. Nueva York, 578 metros. 506.8 creo. 568 metros de elevación acumulada. 559. Ok, metros de elevación acumulada. ¿Y Santiago? Neto, o sea, neto. Ok, neto. Tú subí y baja. Y 283. Por eso me defendí primero. Porque yo sé. Eso es, pero aporta igual, es bueno, pueden hacer su ruta, lo que pasa es que su corrida. Aquí la gente le gusta correr plano. Bueno, mira, a propósito de la corrida y del Hispaniola, que no es la mejor, pero yo he tomado la práctica a veces cuando no me levanto en la mañana, de antes de nadar, correr en la ciudad, que uno regularmente va fuera, cuando sale del país, uno aprovecha y corre en las ciudades que uno visita. Aquí se puede correr en la calle, tú lo haces, pero lo haces más por la zona de tu casa. Yo en mi corrida larga yo salgo de aquí, llego al parque y me devuelvo.
Entonces, Un lo que poquito hay que ser prudente haciéndolo, estar pendiente, pero se puede hacer. O sea, porque Yo no, yo yo disfruté. cada quien. Sí, no, claro, pero una persona, lo que quiero es decir, una persona que tenga que no haya podido hacerlo en la mañana de su entrenamiento y se sienta con la confianza y la tranquilidad de poder correr de un sitio a otro, Hay mucha gente que lo lo hace. puede hacer. O Hay mucha sea, gente que lo hace. Vamos. está bien, mudémonos de ahí. Vamos a la pregunta que nos hizo a propósito me parece que este es el mes de la donación de sangre que se hace. Las empresas regularmente hacen campañas campañas internas incluso con el tema de la donación de sangre, de convertirse en donador, que es importante. Si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Me hicieron una pregunta en el grupo de WhatsApp de si afecta el entrenamiento el donar sangre o no. Depende cómo estamos definiendo si afecta o no. Yo lo que le dije fue que generalmente carreo, que más es un tema de recuperación total, 24 horas uno pudiera estar más o menos recuperado. Leyendo aquí un poquito dice, mira, 3 días después hay en dos pruebas, o sea, la inicial y la comparación, 5.4% más lento. O sea que definitivamente uno se afecta. O sea que si tú tienes una carrera importante el sábado o el domingo, no quisieras estar donando sangre 2 o 3 días antes. Si es un entrenamiento general, creo que es tener esa conciencia, como varias personas compartieron en el grupo, de saber que te va a afectar. Es un tema de quizás hidratarte bien, pueden hacer búsqueda de algunos alimentos que la gente recomienda en términos de esa recuperación de hemoglobina total, pero es básicamente comer bien, hidratarse y permitir al cuerpo que vuelva y se recupere. A la persona que hizo la pregunta, yo simplemente el patrón que le ofrecí, conociendo la programación de ella, era cómo tratar de estructurarlo que te dé la mayor cantidad de tiempo entre sus entrenamientos. Ella el lunes hace un yoga, entrena generalmente PM, ciclismo indoor. Entonces, si lo hace el análisis en la mañana el lunes, 24 horas, probablemente se está dando casi 36 horas antes de entrenar en la tarde. Entonces, es como uno trata de pensar en ¿dónde me seteo mejor bajo mis condiciones? Porque el equivalente entonces sería dejar de entrenar 3 días. No creo que valga la pena. Mucha gente dijo hacerlo baja intensidad. Exacto, el tema de quizás si no tienes la oportunidad de hacerlo y en medio de un día de descanso, o tener todo ese tiempo para recuperarte, pues que sea un día que no sea un entrenamiento intenso. Yo creo que quizás también eso es importante, pero en general entonces no afecta. Si tú no, a menos que la persona no tenga una condición específica. Afecta. O sea, Afecta. Si usted no es grave. no es que usted va a gotear. No te va a pasar no va a un Larry. Bueno, ya eso no sé, porque no me gusta entrar en ese tema, porque me tienen en un hoyo negro. Aquí hay un doctor que está hablando de los vegetarianos y la cosa, que el hierro y no sé qué, o sea. Obviamente, lo que pudiera decir es, mira, lo que está diciendo, una pinta es un 10% del volumen total de sangre. Ok. Entonces, 10% es mucho. Mucho. Entonces, ¿qué tú puedes sentir? Tú puedes sentir que los latidos están un poquito Pero ¿en más qué tiempo se recupera eso? Pero tú puedes sentir que los latidos están un poquito más elevados. ¿Por qué? Porque tú tienes menos volumen y necesitas bombear más. Exacto, el corazón necesita bombear más para hacer el trabajo. Probablemente en una semana, el próximo 2 o 3 días y una semana, puede que se note una diferencia. Tener awareness, ajustar los entrenamientos, cómo uno se programa para, dentro de su realidad de vida, optimizarlo para cuando uno tenga días de recuperación. Y si tienes carrera importante y quieres realmente que te vaya bien, déjalo para después de la carrera o en un momento donde no estés enfocado en entrenar tanto. Pero done, que es importante. Done sangre. Done todo lo que usted pueda. Y si es sangre, pues done sangre. Y es bueno acotar que por lo general los atletas de endurance no somos muy buenos candidatos, aunque suene un poquito contradictorio. ¿Por qué es eso? Porque hay un plasma en sangre más alto, o sea, hay más agua, entonces la cantidad de hemoglobina se ve diluida, o sea, no está concentrada, por eso se habla mucho de la anemia del corredor, donde para poder compensar la parte de deshidratación hay un volumen mayor de sangre y los niveles generalmente cuando uno está cayendo en impacto en pie, o sea, de la sangre hidrocapilares, se destruye mucho
mucha hemoglobina, o sea, se destruyen muchos glóbulos rojos. Entonces, el cuerpo no los genera en general tan rápido como para sustituirlo. Entonces, tú no tienes un exceso, digamos, de los hematocritos a un nivel como una persona normal. Eso es un seteo genético. Hay gente que genéticamente son altos, que tienen hematocrito en 48, en 45, en 47. Hay gente que está un poquito más bajito, simplemente por esa misma dilución, o sea, concentración en sangre están un poquito más bajito. Hay menos glóbulos rojos por el mismo volumen de sangre. Ok, perfecto. Raúl, tenemos todavía 3 cosas pendientes, que es Garmin Drop, que es un feature nuevo que tiene Garmin. Yo no lo había visto. Es bien rápido. A mí me pasó, yo lo busqué porque en el reloj me dio 2 avisos. Quiere conocer sobre Garmin True Up. Garmin True Up es una aplicación del reloj que después que usted hace el update del software del reloj nuevo, dependiendo del reloj que tenga o el bike computer que tenga, el dispositivo que tenga, si es compatible o no, pues le va a pedir esto. Es simplemente, si usted lo activa, lo que hace es tomar, para los que tienen un reloj, que también tienen el bike computer o cualquier otro dispositivo, esa data del bike computer y la data del reloj para información como VO2 Max, training load, como, déjame ver, aquí hay otra de las cosas. Esto funciona como un messenger, así mismo lo explica Garmin, como un messenger entre los dispositivos, y la sincrea la data, la hace más certera. Esa es prácticamente, esa es la función principal de esto. Tiene una desventaja que, por ejemplo, con los bike computer nada más funciona con el 1030, con el 1030, con el Edge 1030. Donar sangre, yo ni cuenta me doy, dice Thais. Eso fue Thais. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden ir haciendo ahí en la conversación del en vivo de Instagram. Yo estoy ahí para ir contestando, así que cuando ustedes ven que yo bajo la cabeza y le pongo el celular, no estoy siendo descortés. Ahí está el triatleta puro, Cruz. Ah, sí, triatleta puro, sí. ¿Cuándo es que puro se va a decir? Me dicen que en el ref 3, ¿eh? En el ref 3 se va a estrenar, en el half, de una vez. Bueno, tú ves ahí que ustedes se ponen medio agresivos. Porque... No, pero yo pregunto. Porque yo, si hubiese tenido la oportunidad de entrenarme en un half, me entreno igualito en un sprint. Yo no me voy a poner de loco. Eso más que nada es Garmin True Up. Es una aplicación que hace que los dispositivos Garmin se comuniquen y tener una información más certera de VO2 Max, que yo creo que es lo que más se afecta con la información con la data del entrenamiento. Tenemos eso y, profe, háblenos por favor de los días duros y días suaves de entrenamiento. Días suaves, yo quisiera entender que son como días aeróbicos. La importancia de uno y otro dentro del bloque de entrenamiento, que yo creo que eso sí es un tema súper importante para que la gente haga conciencia de eso. Yo creo que... Perdón. No termino de salir yo de esta tos y gripe. Pero perdón. Yo creo que uno de los retos más grandes que uno tiene cuando una persona entra y creo que eso es universal de los sistemas de entrenamiento un poquito más estructurados, o sea, guiados con una programación específica. Y es que cuando uno está recreacional, la forma que uno mide el progreso es como yendo más rápido. Que no está mal, porque si no tengo las herramientas, bueno, voy a hacer los 10 kilómetros hoy en vez de en 1 hora, en 55. Sí. Y es una forma de cómo medir progreso. Pero mientras más uno entra a ver cómo entrenan las personas que tienen sus mejores desempeños, no solamente las personas que son élites, hay toda una conversación que alrededor de Stephen Sigler que habla de un entrenamiento polarizado. O sea, le estudió mucha gente que son de todo esquí como olímpico, de eso de competencia cross country, o sea, cross country skiers. Okay. Y
se dio cuenta que hay, por lo menos en ese dominio y en mucha gente de muy alto nivel, Esquiadores campo traviesa, sería en español. ok, dilo más alto porque te entiendes. Perdón. Esquiadores campo traviesa sería en español. Ok, efectivamente. Perfecto. Donde la mayoría del tiempo, 70-80% de su tiempo de entrenamiento lo están haciendo a una intensidad excesivamente lenta, en su intensidad relativa, o sea, Ok. muy, muy fácil se siente, con periodos cortos de intensidad, que entonces el élite se sabe llevar a unos niveles muy, muy profundos en términos de esa intensidad relativa. A lo que tú te refieres con el tema de lento en su intensidad relativa es que para un élite, lento es lo que para mí es un ejercicio sumamente rápido, intenso. Entonces ahí entra una conversación que quizás causa confusión. Alguien está corriendo a 5 el kilómetro en una corrida larga, o sea, para un ambiente local. Exacto. Eso es rápido. Eso es rápido para mí ahora mismo, pero para esa persona quizás se siente muy lento. Exacto. Aunque tú lo veas que corre rápido y más en términos comparativos con alguien que quizás no es tan rápido, que alguien que es un poquito más novato, que está empezando ahora. Entonces eso crea mucha confusión. Wow, ¿cómo es que sí, esa persona se siente igual que cuando alguien que está empezando corre a 8? Ese 5 se siente relativo como si fuera un 8. Exacto. Y eso toma mucho que una persona lo llegue a entender e internalizar. La práctica más común que nosotros vemos dentro de nuestro sistema es que el que inicia en la primera 4 o 8 semanas crea mucha resistencia de que quisiera estar corriendo más rápido. Cuando viene una carga acumulada, o sea, una fatiga acumulada como resultado del volumen continuo, de que tiene esas 8, 10, 12 semanas con un seguimiento que está tratando de mantener su TP verde alrededor de toda la motivación que nosotros hacemos en ese sentido, ¿cómo se torna la conversación? Se torna que quizás se hace difícil mantener los pasos, especialmente cuando uno está en una corrida muy, muy fuerte, o de repeticiones, o de tempo, o de 10K, o de lo que fuera. Entonces, el pro lo que sabe es llevar su cuerpo a ese nivel donde, a pesar de esa fatiga, se empuja lo suficiente para tener una adaptación. Pero la gente que inicia quejándose de que quisiera correr más rápido, cuando llega el momento quizá de correr rápido, se da cuenta que no puede, o que el hecho de estar en las corridas suaves, sobrefatigándose, el trabajo que realmente lo va a hacer rápido, que es una repetición, que es un trabajo de tempo, que es un trabajo de umbral, no puede mantener el paso o no puede llevar su cuerpo más allá porque ya está fatigado de algo que debería haberlo hecho mucho más fácil. Exacto. O sea, la idea es que la persona no, para ponerlo lo más llano posible, la persona no cumple el ritmo establecido, lo hace un poquito más rápido de lo que le correspondía, eso lo va haciendo acumulado durante semanas y a la hora entonces de hacer unas repeticiones a un ritmo que se supone es su ritmo rápido que debería hacer, no lo puede completar, no lo puede mantener, no lo puede hacer porque ya esa fatiga que acumuló lo desgastó. O porque quizás le falta aprendizaje de empujar su cuerpo. Puede ser por miedo, puede ser por falta de qué me va a pasar, cómo yo tolero ese sufrimiento a ese nivel de umbral. Que si tú me preguntas, nosotros, una de las razones por la cual programamos la famosa prueba de 5K es porque aprender a tolerar ese esfuerzo al límite y empujar el cuerpo cuando todas las señales lo que están queriendo es parar, se parece mucho, por ejemplo, a un dominio de maratón, donde hay un trabajo muy mental, porque tu cuerpo quizás no son esfuerzos idénticos. ¿Por qué? Porque en maratón uno no va tan rápido, pero la fatiga que se va acumulando, ya el cuerpo está cansado, entonces uno tiene que empujar bastante de un punto de vista mental, jugar con la mente, frases positivas, mantras, ir visualizando, ir jugando a alcanzar a otra persona, voy a seguir hasta la estación de... O sea, todos esos juegos se pueden practicar en un dominio de ambiente de 5K, que es una prueba, que además te va a hacer más rápido, que además te sirve como chequeo, pero también trabaja mucho la mente. Mucha gente quizás no por latidos, no por ninguna otra razón, simplemente por un trabajo mental, de fortaleza mental, se rinde en el camino en una prueba de 5. Que te voy a decir algo, no sé si, bueno, a mí en mi última prueba, a mí me pasó, desde antes de la prueba,
O sea, desde antes de la prueba, cuando yo empecé a calentar, yo hice mi prueba en el 5K de electrolit de Santo Domingo. Y desde antes de la prueba, cuando empecé a calentar, dije en voz alta, porque no fue nada más que lo pensé. Y yo pienso que cuando uno dice las cosas, cuando uno las exterioriza, le da más fuerza. Y yo dije en voz alta, se lo comenté a alguien, dije, no siento, o sea, tengo la pierna muerta, no tengo pierna. Y no la completé la prueba. O sea, y yo sé que eso estuvo aquí. Y tú voy a compartir, tú me dijiste, te pusiste tiernito. Sí, pero a mí lo que me da risa es cómo, y ya eso yo lo he ido aprendiendo también por experiencia, por lo que he leído y por lo que me he expuesto, definitivamente es como la mente tú te seteas y lo que tú te crees. Eso es O sea, hay un efecto placebo en esa parte, claro. y por eso funciona la visualización, en términos de que tú estás visualizando en términos positivos, como tú, como yo corro fuerte, yo soy un corredor bueno, o sea, como todo eso tú te vas seteando y creo que una de las cosas que tengo en mente, que es algo que le tengo, yo inicié con las primeras conversaciones que tenía, eran muy enfocadas en la parte mental, y tenemos mucho, y creo que es algo donde pecamos en la preparación para maratón específicamente y para la carrera de tipo 70.3 y demás, que quiero hacer un esfuerzo en ese sentido este año. Pero, como uno, hay mucha gente que viene, ay, en Punta Cana me pasó varias veces en la mañana. Yo no le pongo energía a si está húmedo o no está húmedo. Claro, porque eso tú no lo controlas. Y le está dando cabida. Eso tú ¿Le está no lo dando controlas, cabida? claro. Ay, óyeme, está buenísima la temperatura. Qué calor, ay, qué novedad. Tú no vives en el No, Caribe. pero ni siquiera así. Qué buena temperatura. Las condiciones están... ¿Por qué? Claro. Porque es un cuento que tú te estás diciendo. Exacto. Entonces, el cuento, enmárcalo de la manera más positiva, no que tú te estés engañando. ¿Entiendes? Me pasó en el Estono. Me pasó en múltiples ocasiones. Donde estábamos saliendo y alguien me hace un comentario. Llegamos al Sahara. Y yo lo que trato de enmarcarlo y digo, no es que yo necesariamente lo iba a pensar de esa manera, pero cuando él me dice eso, yo digo, wow, qué bonito el paisaje. Exacto. Misma situación. ¿Entiendes? Entonces, Exacto. ¿cómo? Y fueron 2 o 3 ocasiones, ya hace tanto tiempo que a alguien se lo comenté post carrera. A mí tú me lo comentaste. ¿Cómo ese enfoque de qué está pasando? O sea, el que se mantiene en un estado positivo. Y otra persona fue que me comentó que todavía estaba pensando en el agua. Ya el agua pasó. Deje el agua atrás. Y era otra tercera que no recuerdo ahora mismo, pero esa parte de experiencia de uno estar ahí y uno dejar el agua. Y es una de las cosas que a mí me gusta mucho del triatlón. O sea, uno siempre tiene una oportunidad de, te vaya bien o mal en el agua, te puede pasar lo que fuera en la próxima disciplina, para bien o para mal. Entonces es como un rompecabezas donde, oye, ya quedó atrás. Ya. Si quedó atrás, te pudo haber ido, por ejemplo, yo en el agua, he optado por ni mirar el reloj. Cuando sales. Si va muy rápido, te puede setear a que te reviente y tú quieras seguirle dando en la bicicleta duro porque va bien en el agua. Saliste bien y tú puedes hacer PR. Y te puede pasar factura. Y si saliste muy tarde, te desanima. Te desanima y mira, ya se me fue, qué sé yo qué, cuando tú todavía tienes muchísimo tiempo y camino por delante. En el triatlón de Santo Domingo, en la salida del agua, a mí en Trifest fue mi primero, y después en el triatlón de Santo Domingo, yo hice yo pensaba, o sea, me sentía bien, entendía que iba a ser un mejor tiempo todavía en la salida de la natación. Y hay un video mío por ahí, donde se oye un San Antonio cuando yo miro el reloj. O sea, y eso yo no lo recuerdo al momento de haberlo hecho, pero se oye claramente. Una cosa que yo no quiero que se me olvide es que tú hablas de romper una barrera mental cuando uno está haciendo, o ese esfuerzo de 5K, cuando uno rompe ese umbral, porque es un umbral que uno rompe. Yo no sé si a alguien más le ha pasado, si les ha pasado lo pueden poner por aquí para compartirlo, por favor. A mí cuando yo estaba, o yo hacía mis mejores ritmos, hay un punto en la corrida que tú sientes eso mismo, pero lo sientes inclusive físicamente. Que tú sientes físicamente que no puedes, que tú sientes físicamente que
o sea, que te tiene que parar. Pero cuando tú rompes eso, ya, o sea, uno llega a tener el mejor ritmo, uno llega a sentirse todavía mejor que antes de empezar o que cuando empezó. Es como, o sea, no sé cómo ponerlo lo más claro de ahí. No sé si a ti te haya pasado así, pero es como eso, y es precisamente eso, es como un umbral, como una pared de goma que uno está empujando y la rompiste. Ya, como que sentiste como que esa fuerza, ese alivio de poder seguir empujando mejor. Cada quien tiene su proceso. Exacto. Mi proceso es más que cuando se vuelve difícil, ahí es un momento donde yo internamente lo que me estoy conversando acerca de mi forma, acerca de cómo estoy respirando, acerca de, por ejemplo, un cue que poca gente yo siento que da y es algo que hasta yo lo hago. Y es cuando uno se va cansando, uno va tendiendo a tirar la cabeza. Sí. Entonces está levantando la barbilla. Entonces, ¿qué es lo que tú estás Haciendo no más usando? resistencia y no usando la inercia. Entonces, ¿cómo va mi barbilla? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi forma? Entonces yo me voy interno. Es como un Fórmula 1 chequeando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está Yo pasando? vi en un nado que se hizo el año pasado de 10 kilómetros en la piscina del country, que hubo un profesor que le dijo a un atleta, la técnica, está haciendo tal cosa. Y cuando, o sea, se lo dijo como en un momento de un descanso, de hidratación, está haciendo tal cosa. Ve pendiente de eso. Pero ya la persona llevaba más de 6.000 metros. Y en un momento de cuando el atleta arrancó otra vez, el tipo se volvió y me dice, o sea, él va perfecto. Es lo que está descansado. Es lo que está ya llegando a un punto oscuro en el que ya siente, o sea, se siente agotado. Yo lo hice de esa forma para que vaya pendiente a otra cosa que no sea su agotamiento. Claro. Eso mismo que tú dices. Pero eso es de un punto de vista psicológico. Hay gente que se va interno, hay gente que se va externo. Entonces lo que hay es que conocerse. Por eso hay gente que funciona mejor con música, porque lo que se va es fuera del sufrimiento. Yo me voy más a embrace the suck. Entonces lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Me pasa en la bicicleta. En la bicicleta estamos haciendo un esfuerzo y un FTP. Ya tú sabes que tú llegaste, tu latido y tu esfuerzo está ahí. Entonces no es tratar de ir más rápido. Claro. Es simplemente cuál es ese nivel. Entonces en ese nivel es cómo yo estoy pedaleando, cómo estoy usando los cambios. O sea, es llegar a ese punto y manejarlo como un umbral. Es aprender a vivir en esa zona donde tú estás incómodo y dentro de esa incomodidad. Debe aprender a estar cómodo dentro O de esa sea, por incomodidad. cliché y por frase de Instagram que sea, pero para mí realmente es eso. O sea, en ese momento ya tú estás cansado y todo el mundo está cansado. Claro. Entonces, ay, no he pensado, ay, estoy cansado. No, estoy alto de latido. El latido es simplemente información. Yo me siento que yo voy a este nivel. Sí, bueno, pues entonces déjame yo mantenerme aquí. Espérate, bajé 1 o 2 latidos. Pues entonces déjame volver. Entonces es buscar ese ritmo y es casi un algoritmo constante de que el cuerpo te va dando información y tú lo que tienes que tomar buenas decisiones. En ese momento son micro decisiones, Sí. porque es la barbilla, la respiración, coge agua, no coge agua, hay que pasar, viene una subida, o sea, hasta en el mismo parque, cuando son pruebas de 5, cuando son carreras que son de 10 y demás, hay sus elevaciones, en ese momento tú tienes que aguantarte un poquito, acelerar un poco más. Entonces es cada quien conocerse al final del día. Y al final entender que este tipo de deportes es, aunque usted no vaya a su maratón, esto a la larga es eso, es un maratón y es tener paciencia y es entender que con el tiempo, si usted va haciendo el trabajo, cayendo en el tema de la velocidad, porque es a lo que todo el mundo cae, si usted va haciendo el trabajo, con el tiempo las cosas van a llegar. Yo le decía a alguien, a mí no me interesa llegar a un pico rápido, que yo suba, llegue y pan y listo, y llegué y me reventé. No, yo lo que quiero es hacerlo despacio, de una forma sostenible, que cuando yo llegue sea a partir de ahí, ve qué tanto yo puedo avanzar después de ahí o cómo puedo mantenerme ahí. Es eso, es hacerlo de una forma sostenible. Vamos a cerrar con el último tema, porque mi respuesta va a ser súper rápida. Yo sí, sí. Ok, ¿por qué la gente hace retro running? Yo no tengo nada de idea que tiene que ver retro running, ni cómo se entrena, ni por qué la gente lo hace. Pues lo dejamos para el próximo episodio. No, porque yo no sé. Yo voy a tratar esta semana de conversar con alguien Yo no sé de que ese lo tema. haga, Yo no sé de ese tema. pero voy a conversar con alguien Yo que no lo sé de haga. todo. No, ni yo tampoco. Yo sí no sé de todo. Yo sé de poca cosa. Yo hago un revoltillo de huevo, profe. De eso yo sé.
Pero nada, es importante, yo creo que con eso podemos cerrar. O sea, con el... Sí, lo de retornir lo podemos dejar para la próxima semana. Yo te lo iba a decir incluso antes de que tú dijeras que no sé de nada, de todo. Pero porque me pareció interesante el giro que dimos desde empezar hablando de lo del easy days y los hard days y de tener esa fortaleza, fíjate que caímos ya entonces en la fortaleza mental, porque es importante. Hay gente pensando en que en 3 meses, que falta exactamente eso, 12 semanas, que el medio maratón de Santo Domingo y el maratón de Santo Domingo, ay, ese calor que va a ser y las rutas y los adoquines de la zona colonial. O sea, hay gente hoy, Yo no lo sé. hay gente pensando en eso. Pero sin embargo no hacen lo que tienen que hacer. El entrenamiento. O de pesarse todos los días. Ah, no, es un dolor de cabeza. Que se me olvidó. Pero le dan energía a algo que no está en su control. Exacto. Entonces, piensen en eso, señores. Vamos a darlo con esa tarea. Recuerden mandarnos, aquí se va con tarea. No, mentira. Recuerden escribirnos si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, compartan la información, compartan el podcast. Piensen de cómo a ustedes les llegan los videitos de YouTube que a ustedes les gustan o un artículo que a ustedes les gusta, cómo le llegó. Fue porque a alguien le gustó y lo compartió. Traten de hacer lo mismo, señores. Esa es la alarma de que ya estamos hablando demasiado. Gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse La Esquina del Sofá en YouTube, @La Esquina del Sofá en Instagram y búsquennos en Facebook.